Hola, mi nombre es Rodolfo Elmer Chávez Figueiras y me tocó el capítulo 2 de construcción del proyecto del dispositivo generador de olas. El primer tema es soldadura de armazón de aluminio. En el archivo nos explican la estructura que forma el dispositivo generador que soporta movimiento lineal opera sumergida en el agua y por eso se le construye con aluminio. Todo el armazón está construido con vigas denominación C de dimensiones de 600 por 250 por 3 milímetros. Bueno, aquí nos explican que se tiene que formar un triángulo para que la fuerza actuante horizontal que distribuye en diferentes puntos aporte firmes al sistema y la soldadura que debe ser adecuada para el material de las vigas. También explica cuando la fase de soldadura está completa no es necesario pintura, ya que no es un material corrosivo. En la figura 2.1 se pueden mostrar el armazón de aluminio y cómo se forma el triángulo para formar la estructura que quiere, como dice, para aportar firmeza al sistema de este generador de olas. Ahora, a continuación nos presentan una tabla de elementos que detallan los elementos que lo conforman, como es dos ejes de acero de plata, cada uno de 20 milímetros de diámetro y otro de 70 centímetros de longitud, 4 carcasas de aluminio, una de 44 milímetros de ancho, 55 milímetros de altura, 33 milímetros de profundidad y con un agujero interior de 28 milímetros. Rodamientos lineales de bola marca NTN, modelo KH 2030, cantidad que son 4, 28 milímetros de diámetro 1, otro de 20 milímetros de diámetro interior, 30 milímetros de largo otro y otro de 1050 newtons de carga dinámica. Saca otro que es de 880 newtons de carga estática. Y por último, unos ángulos de acero que son en total 2, uno de 50 por 4 milímetros y otro de 58 centímetros de longitud. Después nos explica que las carcasas que contienen los rodamientos son lineales y son maquinadas a partir de bloques de aluminio. En la base se realizan agujeros para ajustar con pernos de 5/16 de pulgada al armazón de aluminio. En el centro se taladra un agujero de 28 milímetros de diámetro para alojar a los rodamientos lineales, permitiendo ajustarse simplemente a presión. La estructura se desliza sobre los ejes de acero de 20 milímetros de diámetro, separadas entre sí, o sea, 20 centímetros, las que tienen en cada extremo una rosca de 6 centímetros de longitud, disminuyendo el diámetro a 3/4 de pulgada con la finalidad de que pueda ser ajustada con tuercas comerciales a los ángulos de acero. Y a continuación nos presentan una imagen, la figura 2.2, de cómo son los rodamientos lineales de bola NTN modelo KH 2030. Ahora, el ensamble. Al ensamblar el sistema es importante verificar la alineación de las cajas de aluminio, así para evitar el deterioro de los rodamientos lineales, el desgaste de las barras de acero o la perturbación del movimiento oscilatorio. Bueno, a continuación en la figura 2.3 nos muestran cómo debe ser el ensamble del generador de olas y cómo tiene una pantalla de acrílico que puede ser modificada de acuerdo a la profundidad del agua que se necesite o que se deba configurar en el canal con la que se vaya a trabajar. Subtema 2.2, construcción del mecanismo de conexión vibrador generador. Primero nos presentan la viga basculante. Está construida en una viga denominación C de acero con dimensiones de 50 por 25 por 30 milímetros y 560 milímetros de longitud.
cuyos extremos se pueden adaptar a diferentes sistemas de conexión mencionados anteriormente. Sobre esta viga se fija una chumacera de media pulgada de diámetro de tipo no autoalineable para mantener el alineamiento de los elementos. La chumacera rota a través de un eje de acero inoxidable de media pulgada de diámetro y longitud de 20 centímetros, y en cada uno de sus extremos se maquinan roscas de 3 centímetros de longitud para que se ajuste a la base del sistema. Y bueno, nos presentan la figura 2.4, punto de rotación de la viga basculante, de cómo debe ser ensamblado la viga junto con los puntos de conexión, la chumacera y las roscas de 3 centímetros de longitud. Ahora nos explica la adecuación de templadores y uniones. Como se explicó en la sección anterior, dada a la naturaleza del movimiento de esta estructura, se adecuaron dos sistemas que dan libertad del movimiento vertical al pivote en cada extremo. Los elementos incluidos se detallan a continuación. Los elementos son los rulimanes NTN modelo 698Z con dimensiones de 18 milímetros de diámetro exterior, 8 milímetros de diámetro interior y 6 milímetros de ancho. En cantidad son 4 rulimanes. Bocines de acero de 22 milímetros de diámetro exterior, 19 milímetros de diámetro interior y 40 centímetros de largo. En total deben ser 2. Cojinetes de barra SKF modelo SIKAC y CILKAC. Son 2 y los dos deben de ser de 8 milímetros de diámetro interior, 4 ejes de acero plata, cada uno de 8 milímetros de diámetro, y templadores de acero inoxidable, 2 de 8 milímetros de diámetro. Ahora, los bocines son fabricados a partir de ejes de acero, estos maquinando en cada extremo de la zona para ajustar la presión al rulimán. Estos rotan alrededor de un eje de 8 milímetros de diámetro. En la cara externa de cada bocín se sueldan 2 tuercas que sirven para adaptar a los templadores. La otra conexión está formada por cojinetes de barra. Este tipo de cojinetes son autoalineables. Comercialmente se los consigue con rosca izquierda o derecha, debido a que los templadores también constan de tornillos con roscas en doble sentido. A continuación nos presentan en la figura 2.5 la representación de rulimanes y cojinetes de barra SKF, respectivamente, arriba rulimanes, abajo cojinetes. Ahora, debido a la fuerza de movimiento del sistema, la base de conexión se fabrica de forma robusta, a partir de ángulos de acero de 40 por 3 milímetros en los que se fija al eje de rotación del pivote. Con la ayuda de escuadra se dirigiza los ángulos lateralmente, conectándolos a las vigas de denominación C de 100 por 50 por 4 milímetros sobre las que se asienta la estructura. Finalmente, en conjunto se acopla a la base del vibrador con pernos de acero inoxidable de media pulgada. Ahora nos presentan el ensamble del dispositivo, que se realiza del siguiente orden. 1. Se ajustan ambas bases dejando una holgura en los pernos de conexión. A la viga C, que forma parte del pivote, se coloca un mecanismo de conexión en cada extremo, cuidando las roscas de izquierda y derecha. 3. Se coloca la chumacera ajustada a la viga entre los dos ángulos de la base y se atraviesa el eje, asegurándolo con tuercas y anillos de presión. Los templadores se colocan en cada extremo, conectando el pivote a la mesa vibratoria y al generador de olas, ajustándolo hasta que el pivote quede vertical, ya que será el punto de inicio de oscilación. Una vez que todos los elementos estén en su lugar, se aprietan todas las tuercas. Bueno, y en la figura 2.6, ensamble y acoplamiento del sistema de conexión, nos muestran un ejemplo de cómo debe ir ensamblado. Subtema 2.3, construcción y montaje de las instalaciones. La construcción de la base del tanque es el punto que vamos a ver. Las bases que soportan el tanque de pruebas están fabricadas con ángulos de acero de 40 por 3 milímetros.
con 8 tramos verticales a los que se suelda a un marco que soporta el panel de vidrio del fondo. Como se menciona en el capítulo anterior, los tanques están diseñados con tramos de 2 metros de longitud. A continuación nos detallan las longitudes de los tramos de los ángulos en una tabla, de la tabla 2.3, longitudes de tramos de ángulos de 40 por 3 milímetros para un tramo. Las bases están construidas de tal manera que es fácil de unir o separar los tramos del tanque de acuerdo a la naturaleza de los experimentos a realizar. En cada extremo los verticales de soporte se sueldan platinas de 4 milímetros de espesor, estos cubriendo el ángulo. Estas platinas sirven para el soporte en la parte inferior para las niveladoras y en la parte superior para el ajuste longitudinal de seguridad de los vidrios de ambas direcciones. Y bueno, y nos presentan la figura 2.7, la base del tanque, cómo debe ir la estructura de los ángulos. Ahora, el tanque de pruebas. Como se dijo anteriormente, el tanque de pruebas se construye a base de paneles de vidrio templado. Como se menciona, los tanques de pruebas se construirán en tramos, por lo que se debe dejar una adecuada tolerancia entre los paneles longitudinales, para que la cantidad de silicón aplicado sea suficiente para evitar fugas de agua. Bueno, y en la siguiente ilustración nos mencionan las dimensiones constructivas. Ahora, adicionalmente, los paneles a los que conforman la base se les debe dotar de un orificio de 35 milímetros de diámetro hacia el extremo de cada tramo para el desfogue de agua. En la figura 2.8, el tanque de vidrio templado nos muestran cómo deben ir ensamblado cada vidrio y su posición. Construcción de absorbedores. Bueno, aquí nos explican que el dispositivo debe absorber la energía a partir de planchas perforadas de 45 por 50 centímetros con orificios de 5 milímetros cada uno de diámetro. Con esto se busca que el tamaño y el patrón de perforaciones sea tal que permita el paso suficiente de agua para que no produzca refracción en las láminas, así también para absorber la energía. Para facilitar la manipulación de las láminas se necesita un marco formado por vigas de aluminio de sección C. Como se mencionó en la sección anterior, el diseño con la finalidad de mejorar la absorción de energía, la cual va a adicionar otra superficie perforada entre las dos planchas. Bueno, y en la figura 2.9 podemos ver las dos planchas perforadas, el absorbedor de energía como ejemplo. Finalmente, el montaje de tanques de pruebas y generador de olas. El montaje de todas las estructuras se debe realizar con el siguiente orden. En primera, pegar tiras de caucho de lona de 4 centímetros de ancho, 1.6 milímetros de espesor, para evitar el contacto directo entre el acero y los paneles de vidrio. 2. Armar el tanque de pruebas directamente sobre las bases, respetando las tolerancias previamente establecidas entre los tramos. Una vez se construya el tanque de olas, se debe colocar las longitudinales superiores, cuya función es asegurar los paneles de vidrio a los soportes de la base, apretados con pernos de plástico. Estos soportes longitudinales tienen orificios para que se pueda adaptar cualquier estructura o aparato de medición, de acuerdo con la práctica experimental a realizar. 4. Ensamblar el generador de olas a la estructura del soporte del tanque de pruebas, cuidando la alineación. 5. Realizar la conexión entre el generador y la viga basculante. Ahora, los pasos deben ser estrictamente seguidos en el orden
de tal forma de que el tanque de olas formado por los tramos adecuados quede listo para comenzar con la fase de pruebas de olas generadas. Y bueno, en la figura 2.10, tanque de olas para el Laboratorio de Ingeniería Naval, nos muestran el dispositivo ya armado y funcionando.